Jueves 7 de agosto, estamos al aire en Platicando en Familia. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás preparando ya el regreso a clases de tus hijos? ¿Estás en la oficina concluyendo con algunos pendientes? Muchas gracias por sintonizarnos a través del 1040 de AM en la ciudad de Guadalajara y 95.1 de FM en la ciudad de Austin, Texas, a quienes me encantaría poder escuchar, leer, sentir su participación, que nos digan pues qué piensan del tema que vamos a tocar hoy precisamente, amigos de Austin, Texas. Una emoción que muchos hemos vivido y experimentado desde pequeños. Vamos a hablar de cómo trabajar el miedo. Vamos a ir desde la raíz del miedo hasta llevarlo al punto de cómo vivirlo, cómo trabajarlo, cómo manejarlo en familia. Es por ello que el día de hoy esperamos tener tu participación fluida, que nos compartas tu experiencia como padre, si lo has vivido, qué te ha ocasionado y si eres papá, cómo te enfrentas a esta emoción que es el miedo. 31 22 11 90 y 36 47 18 83 son las líneas telefónicas en la ciudad de Guadalajara, y queridos amigos de Austin, Texas, 512 215 4909 para que te comuniques. Gracias. Si estás a los alrededores y no puedes llamarnos, bueno, contáctanos a través de internet www.radiomujer.com.mx, y en la sala de Platicando en Familia podemos estar también al pendiente. Muchas gracias y saludo a todos mis compañeros esta tarde que estamos juntos como equipo presentando Platicando en Familia para ti. Arturo Cervantes, quien está puestísimo en el control operativo, Donna Castro, muy fresca, muy bonita como siempre en las líneas telefónicas, Chuy Preciado en la asistencia de producción, Rosy Muñoz encabezando el equipo y Alicia Hernández al micrófono, esta tarde compartiendo pues un tema maravilloso con el ingeniero Rafael Rosas, a quien admiro y tengo mucha empatía con usted, ingeniero. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias, igualmente, Leo. De verdad que siento mucho gusto porque cada que platicamos con una profundidad, desmenuzamos los temas, cosa sí, que sí. Usted nos brinda y nos proporciona, y bueno, por eso me siento tan contenta. Hoy con un tema que yo creo que todos, absolutamente todos, hemos vivido en mayor o menor escala, de chiquitos o de grandes, ante una u otra circunstancia, pero es algo que es ya parte del ser humano, nacemos con esto, ¿no? Pero a ver, ingeniero, para no interrumpirlo y que usted se explaye bien. Gracias. ¿De qué se compone el miedo para poder entender qué es el miedo? Voy a empezar un poquito más atrás. Sí, por favor. A la hora de la concepción del esperma y el óvulo, antes de producirse un pelo, se producen dos entidades. Sí. Una que se llama ego y una que se llama la parte espiritual. La parte del ego tiene su función de prevenir de que no le suceda nada a este cuerpo, porque lo que desea la naturaleza y Dios es la multiplicación de la especie. Y la otra parte es la parte espiritual, la que nos produce paz, tranquilidad, fortaleza, escuchar, comprensión, todo lo bonito. Entonces el ego se viene a lastimar, podemos decir, un poco desde niño. ¿Por qué desde niño? Los niños y las niñas un poco antes, hasta los 11, 12, los niños 13, su concepción de las cosas que suceden alrededor es a través de un filtro que se llama sentimientos y emociones. El 90% es a través de sentimientos y emociones y un 10% de razonamiento. Entonces todas las cosas que suceden de niños o de niñas no las percibimos igual que un adulto. Por ejemplo, un niño que lo están regañando a gritos, el niño no va a decir, o la niña no va a decir, me están disciplinando. El niño lo va a decir, me rechazan, no me quieren, porque el niño lo que necesita es aceptación y atención, y a través de eso recibe el amor, que es el antídoto para muchas cosas en el futuro. Bien, entonces, hablando de la parte del ego, ahí es donde se meten todas estas cosas, los eventos negativos. Los eventos tienen dos partes. El evento, como abrir un libro, de un lado está el evento y del otro lado está la parte sentimental, emocional. No puede haber eventos sin emociones diarias. Solamente muertos dejaríamos de producir emociones diarias. Sí.
Entonces, hay eventos muy bonitos, un cumpleaños, una graduación, un nacimiento, esos son los que medio equilibran nuestro carácter. De esto se forma el carácter. Con el temperamento se nace, eso sí es hereditario, y el carácter se hace de estas cosas, de las cosas que nos suceden desde niño a través de la percepción sentimental 90% y 10% de razonamiento. Cuando llegamos ya a los 14, 15 años que empezamos a la adolescencia, ya hay 50% de sentimientos, emociones y 50% de razonamiento. Entonces cuando empezamos a darle una explicación o justificación a algún evento difícil que tuvimos en la niñez, sí, estoy de acuerdo que podemos darle una justificación porque ya tenemos razonamiento, pero el daño de esa vez ahí se quedó. Y eso, más eso, más eso, más eso, se van juntando y es lo que se hace el carácter. Que repito que es el que se hace de estas cosas, más las buenas, por supuesto, no nomás las malas. De todos estos eventos que vamos viviendo todos en el trayecto. estos eventos, sí. Ahora, vivimos en una sociedad donde todavía no es tan permitido hablar de sentimientos y emociones. Si hablamos con la cabeza se oye mucho mejor, se oye como que estamos muy bien, pero decir más de 3, me siento triste, solo, abandonado, uy, anda deprimido, sácale la vuelta y déjalo y vámonos, ¿no? Sí. No venimos de una sociedad, y si vamos a mi generación, mucho peor, y algunos me están oyendo y van a saber que sí es, cállate, los hombres no lloran, pareces niña, vete a tu cuarto. Hablar de sentimientos y emociones es síntoma de debilidad, cállese. Entonces había que reprimir, tragarse todos sentimientos y emociones. En aquel entonces no se hablaba de emociones, nada más. Sentimientos y emociones viene de emotion, en movimiento. Los sentimientos salen a través de nosotros en movimiento, emotion, emociones. Y las emociones son lo más ríspido, lo más álgido de los sentimientos. Como si tuviéramos una llanta de un carro, que son los sentimientos. Y si tiene una bola la llanta, las emociones. Si yo le pico a la llanta, se va a desinflar. Sí. Pero si le pico donde está la bola de la llanta, va a tronar. Esas son las emociones, ¿sí? Y esas son las que están guardadas ahí en el pasado, como yo le llamo una especie de llagas emocionales. Cuando entra por allá de grandes, puede ser desde los 15 hasta la edad que sea, entra un estímulo, y a veces nos sentimos incómodos porque por alguno de nuestros 5 sentidos entró el estímulo y pica esta llaga emocional que tenemos sin corregir, sin curar, y brincamos y le decimos al otro o a la otra hasta de lo que se va a morir. Yo no digo que ese evento no tenga un valor de intensidad emocional, es así, pero nosotros lo percibimos así porque todo esto viene del pasado. Así no se puede arreglar nada con nadie, pero así sí se puede arreglar. Entonces pudiéramos decir que el miedo es un componente de sentimiento con emoción o mecanismo de defensa. Allá voy. Allá voy. Adelante. Es que está tan interesante que de repente digo, bueno, lo hemos vivido en diferentes dimensiones. Ahorita le voy a explicar por qué. Imagínense que el miedo que sentimos aquí en el pecho a veces o en el estómago, una bola, ¿no? Si sacamos esa bola y la ponemos metafóricamente hablando, como las bolas de estambres de nuestras abuelitas que estaban tejiendo, y si les quedaba un pedazo de estambre, lo hacían bolita, y les quedaba otro pedazo y lo hacían, y hacían una bolota, ¿no? Y hasta el gato jugaba, exactamente, pero era de diferentes colores, diferente grueso. Entonces imagínese que el amarillo se llama angustia, que el verde se llama inseguridad, que el naranja se llama lastimado, que el azul se llama impotencia, incertidumbre. Y es una gama de colores que le vamos poniendo cada emoción. Exactamente.
Vamos a una pausa, no tardamos, regresamos y seguimos hablando de estas características del miedo y cómo trabajarlo en familia. No tardamos, estás en Platicando en Familia. Regresamos, estamos al aire en Platicando en Familia este jueves 7 de agosto. Qué gusto me da poder estar contigo compartiendo un tema, como siempre, que viene a ampliar nuestros horizontes, nuestros conocimientos, a saber de dónde provienen las emociones, los sentimientos, los mecanismos de defensa, de dónde provienen, cómo se gestan ellos en nuestra vida. Y bueno, tomando en cuenta que todos fuimos niños, tomando en cuenta que todos tenemos un trayecto, una historia de vida, y en ella hemos puesto pues una serie como de un cóctel de emociones, de vivencias que en la adultez pues tienen repercusiones, ¿no? Esta tarde platicamos con mucho gusto con el ingeniero Rafael Rosas, quien es psicoterapeuta, más muchas cosas más, ¿no, ingeniero? Sí, tengo varias carreras. Sí. Varias carreras, cosa que también es muy importante porque usted nos hace un planteamiento distinto y estamos tocando de fondo pues esas características. No hay ningún libro que defina o que desmenuce qué es el miedo y cómo se quita. Todos hablan del miedo, pero ninguno habla de qué se compone el miedo. Y en mi libro que está por salir, yo sí lo menciono, lo que estoy diciendo, se va a llamar Cómo sanar mis emociones con las emociones. O sea, yo mismo me puedo sanar. Y viene Platicando en Familia, sí, y lo presenta aquí con nosotros. Y entonces gracias, con toda la familia de Radio Mujer y con como una premisa, ¿no? Muy amable, con mucho gusto, Lore. Muchas gracias. Le decía entonces, los eventos tienen dos partes, el evento en sí y la parte sentimental, emocional que acompaña al evento. Les decía, no hay eventos sin emociones. El evento no se puede cambiar, pero sí puedo cambiar la forma de percibir ese evento. Que ya no me lastime, eso sí lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque no es otra cosa más que una serie de sentimientos y emociones, como les decía hace rato, de la bola de estambre. Y que vivimos en una sociedad donde no nos enseñaron a validar. Validar es aceptación, aceptar que yo tuve aquel evento y que sentí. Y la mayoría de las personas que platican un evento fuerte, platican 3, 4 sentimientos que sintieron en el evento. Se pueden sentir hasta, repito, subrayo, hasta 48 horas bien. Pero después de las 48 horas evocan el mismo evento y parece que les picó una avispa, ¿no? Una abeja, porque ahí está todavía, no se va. Ningún evento tiene 3, 4, tiene 30, 40, 50. De ahí de la lista que he traído yo en ocasiones de sentimientos y emociones que tiene 120, 130, que una vez más la ofrezco con mucho gusto. Gracias. Al ratito doy los teléfonos y la mecánica de cómo hacerlo. Pero ahora vamos encaminados a la familia. Bien, entonces, la parte sentimental, emocional es la que importa, no el evento. El evento no lo podemos cambiar, pero sí tenemos que quitarle lo que duele. Y eso que duele más, esto que otro que duele más, esto que otro que duele más. Ahí es donde se producen los miedos. Si vamos quitando de uno por uno, y que no se necesitan hablar sacar de miles, simple y sencillamente, es como si fuera una pila de discos rancheros. Todos son rancheros, son del tono ranchero, diferente cantautor y diferente letra, pero todos son de rancheros. Uh-huh. Y si esto lo aplico a los eventos con sentimientos y emociones, es el primero, me sentía angustiado, temeroso, inseguro, incertidumbre. Todos los que están abajo, que son 40, 50, 2000, no sé, están acumulados por por los sentimientos y emociones, no por el evento. No por evento. Y a la hora que hablo del primero, se van como 2000, no sé, o 200 al mismo tiempo, se cura un montón del pasado sin ni siquiera recordarlos. Que quedaron encapsulados. Sí. Y que los representa el más importante, el más fuerte, el de arriba. Pero a la hora que quitamos el de arriba, se van todos esos y empezamos a sentir libertad, individualidad, independencia. Ahora, todo es los sentimientos y emociones
tienen un poder para lastimarnos y es el secreto enguardado, que está como en caja fuerte, porque repito, venimos de esta cultura de no hablar los sentimientos, emociones, hablar los eventos está bien. Hasta en las mismas iglesias hablan del evento y ya, se siente uno bien, pero a los 2 días, 3 días está uno haciendo lo mismo otra vez. ¿Por qué? Porque los sentimientos y emociones no salieron. Yo no estoy culpando a nadie, esto es una cosa muy novedosa, muy nueva, lo de las emociones. En mis tiempos era está sentimental, está chip y se acabó, pero no era de emociones. Entonces, ¿cómo lo que duele es el secreto? Jesús decía, la verdad te hará libre, pero no era hablar del evento, sí se puede, era hablar de lo que sentí en ese momento, coraje, angustia, inseguridad, impotencia, lastimado, rabia, todo eso tristeza, puede etcétera. ser hablado o escrito. La mecánica que sugiero es que sea a solas y si es por escrito, quemarlo inmediatamente para que el ego nos permita y nos deje ser honesto y sincero. Repito, el evento tiene 2 partes, el evento en sí no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la parte sentimental, emocional, que es la que produce el miedo. Y tiene su poder en lo guardado. Es decir, este ejercicio que nos está proponiendo para poder liberar lo guardado, que es el sentimiento, la emoción, no el evento, que nos recomienda que hagamos a solas y por escrito, es hacia alguien o describiendo lo... Se puede describir el por evento ejemplo, a ver, y agarrar, en aquel momento me sentía así, okay, me sentía así, sí, me sentía así, me sentía así, así, a solas. Inmediatamente después de terminar, nada que lo voy a guardar mañana continúo, no. Mañana vuelvo a empezar otro papel. Agarrarlo, releerlo y quemarlo, para que el ego nos permita ser honestos y sinceros y salga hasta lo más último de los sentimientos, emociones. Ahora, si esto lo aplicamos otra vez a la bola de estambre, que salgan todos. Puede haber a las 2 horas, a las 3 horas otra vez, pues otra vez. Lo que sí sé decir es que se acaban. Si yo en alguna ocasión empecé a hacer este ejercicio que usted nos recomendó y verdaderamente puedo dar fe de que sí empieza uno a liberar y a abrir muchas cosas, incluso con alguien que a lo mejor uno no tiene ya la posibilidad de estar enfrente y decirle todo eso que usted nos acaba de mencionar, no el evento, sino las emociones y los sentimientos. Porque son míos. Guardados, claro. Yo los tengo guardados, claro, no el otro, yo. Claro. Y el que se quiere curar soy yo, no el otro. ¿Sí? Y estamos esperando, según nuestra cultura, que venga el otro a pedirme perdón o la otra a pedirme perdón. Si el otro o la otra viene y me pide perdón 20 veces al día, ni aún así es suficiente hasta que yo no valide lo que sentí o que diga qué aporté yo también para meterme en esta crisis. Ahora, ingeniero, estas crisis que provoca el miedo, de las que estamos hablando, hay que identificarlas. ¿Cuáles son los tipos de miedo que existen? ¿A qué le tenemos miedo? Bueno, puede empezar el miedo al abandono. Hay 3 grandes miedos desde niño. Miedo al abandono, miedo al rechazo y miedo a la indiferencia. De ahí arrancan todos los miedos. Todos los miedos arrancan desde ahí. La única diferencia es cuando llegamos a adultos se cambia, en vez de que el niño tiene miedo al abandono, el joven o el adulto tiene miedo al rechazo. Lo único que se cambia es de abandono a rechazo primero y sigue el abandono. Y luego la indiferencia, que son primos hermanos los 3, ¿no? ¿Cada quien vive el miedo según sus propias experiencias o cada quien lo va dimensionando de manera personal? ¿El miedo es algo personal? Es algo personal y la intensidad es la única diferencia. Pero que a todos nos duele igual adentro, sí. Igual de porque son las mismas palabras sentimentales, son los mismos sentimientos. La intensidad es lo que varía. No es lo mismo perder una relación a perder un papá o perder un hijo. Es muy diferente la intensidad. Entonces hay veces que hay que estar repitiendo este ejercicio, pero de que se empieza a liberar, porque el poder que tiene el miedo es lo guardado. Vamos a una pausa y nos quedamos con esta reflexión. ¿Tú a qué le tienes miedo?
Habla y comparte con nosotros para poder seguir con este tema y tener esta conversación todos en familia. Estás en Radio Mujer, no tardamos. 4 de la tarde con 34 minutos, estamos exactamente a la mitad del programa Platicando en Familia a través del 1040 de AM en la ciudad de Guadalajara, 95.1 de FM en la hermosísima ciudad de Austin, Texas. ¿Cómo están, paisanos? ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto poder tener esta fraternidad en donde estamos tan cerca, tan lejos, pero tan unidos a través de la sintonía de Radio Mujer, que es el sexto sentido de la radio. ¡Qué gusto! Bueno, hoy platicamos de un tema sumamente interesante que nadie, absolutamente nadie nos escapamos. Cómo trabajar el miedo en la familia, cómo lo hemos generado, cómo lo hemos gestado. Definitivamente el miedo está asociado a distintas fases del desarrollo. Este miedo va variando según y en medida va evolucionando las características de desarrollo de cada ser humano, de cada individuo. Esta tarde platicamos en familia con el ingeniero Rafael Rosas, quien es psicoterapeuta y más, acerca del miedo, ¿no? El origen, ya nos hablaba el ingeniero cuál es el componente del miedo, ya hablábamos, bueno, que sentimiento, emoción, también es un mecanismo de defensa, en ocasiones. Sí. A mí en un momento, en una situación, llegué a sentir tal miedo que sentí que me paralizaba. No pude moverme. Tal vez si me hubiera movido, quizá mi reacción hubiera sido diferente. Sí, ahí qué bueno que lo dice, porque el miedo se va con dos maneras. No es una o la otra, son las dos. Uno, hablar a lo que tengo miedo. Puedo estar yo solo hablando. Sí. Hablar de lo que tengo miedo y los sentimientos y emociones. Y dos, a pesar del miedo, tener el valor de intentar o de enfrentar mi miedo. Una vez yo les digo a las personas, una vez que empiezas a enfrentar tu miedo, no es el miedo de la otra persona te podrá dar el estímulo. Sí. Cuenta con el reloj, a los 30 segundos se te va el miedo porque ya lo estás enfrentando, ya lo estás intentando, se va y ya puedes desarrollarte muy bien lo que tú quieras hacer o hablar con la persona, se va a los 30 segundos de que empiezo a enfrentar, porque el ego dice, ya con qué lo lastimo si ya lo está enfrentando, ¿sí? Hay miedos en los que en ocasiones no sabemos por qué los tenemos, no sabemos incluso cuál es el origen. Pudo haber sido que está ya en el inconsciente. Así es. Y se gestó y se introdujo dentro de nosotros cuando éramos muy, muy pequeños. Ahí se quedó, yo le llamo llagas emocionales. Y entra por alguno de nuestros sentidos algún estímulo que ni siquiera nos dimos cuenta, una plática de una persona, algo que oímos en el radio, un espectacular, nos produce una incomodidad primero y a lo mejor hasta miedo y no sabemos por qué es. No importa no saber de qué es, lo que importa es hablar de lo que estoy sintiendo angustia, inseguridad, y validarme yo, aceptar que tengo idea. Cuando ya lo hago así, le repito, les ofrezco la lista, ustedes la tienen aquí en Radio Mujer, la pueden enviar o yo se las puedo enviar con mucho gusto, hablando de las palabras que implica el miedo. Al rato el ego nos regala el estímulo de cuál fue lo que me lastimó. Ingeniero, cuando los niños son muy pequeños, no sé, durante el primer año, de 3 a 4 años, 7, 8 ya van identificando, pero cuando son muy, muy pequeños y tienen miedo, ¿cómo podemos hacerles contactar con la emoción para que ellos también lo identifiquen cuando son niños en etapa preescolar? De 1 a 2 años todavía están conectados con la casa del padre, casi no hay miedos. Después de eso, de 2 años sí empieza a generarse un poquito el miedo, porque ya están empezando a estar en este mundo. Entonces, ¿cómo enfrentar el miedo para estos niños muy pequeños, digamos hasta de cuna, que las noches despiertan y llorando y que están inquietos? Yo les digo a las mamás que le pongan una prenda de ellas en la almohada y los niños duermen plácidamente porque la mamá pues es protección.
Con su olor, que con su desprenda el humor, aroma, sí, el humor de la mamá. El de la ¿no? mamá, ese es lo mejor para los pequeños. Son niños que pudieron haber podido vivir un embarazo fuerte de la Sí. mamá y se les transmitió esa emoción. O que su mamá vivió escenas Sí, sí, fuertes sí. también. Sí. Brenda, muchas gracias por comunicarte. Nos dice, yo tengo miedo a la lluvia y a los relámpagos por muy leve que sea esto, pero le ocasiona miedo. Claro, definitivamente que hay en el pasado algo que tiene que ver con esto. Y puede ser directamente la lluvia y el miedo, o puede ser algo Metafórico, ¿no? un primo hermano, oye, si te vas a meter a la lluvia te va a caer un rayo y ya se quedó ahí insertado el miedo. Puede ser cosas así. Lo importante es echarse un clavado al pasado y empezar a revisar cuál es la forma de entrar. ¿Cuándo me sentí así? Y poco a poco ya el ego lo va llevando uno hasta donde está. Entonces sacarlo, hablar o escribir de ese evento y cómo me sentí en aquel momento, no cómo me siento hoy, cómo me sentí en aquel momento. Y cómo saber, bueno, yo les decía de la lista, pueden llamar aquí o pueden llamar a mi oficina y con mucho gusto les regalamos. Y nunca hay menos de 30 o 40 palabras sentimentales. Entonces, algo que también es recomendable y nos lo acaba de decir es, a partir de cuándo se insertó este miedo en mi vida que he venido arrastrando y no logro identificarlo. Casi siempre es de niño, porque Sí. o niña, pues, Sí. porque el 90% percibimos nuestro ambiente con sentimientos y emociones. De hecho, percepción está conectada con los sentimientos y emociones y la intuición está conectada con la espiritualidad. Tengo una nieta, nos dice la señora Marta, de la colonia Medrano. Hola Marta, buenas tardes. Dice, tengo una nieta de 6 años que le da miedo la oscuridad y estar sola. ¿Con quién puedo consultar o qué me recomiendan? ¿A quién me recomiendan? 6 años y le da miedo estar sola y le tiene miedo a la oscuridad. La niña probablemente sufrió algún tipo de abandono o la dejaron una tarde dormida y se despertó y ya estaba de noche y nadie estaba cerca. A lo mejor fueron a la tienda y la niña se le quedó eso grabado. O lo que hablábamos hace rato, ¿no? Cómo ha sido también una constante que no es con la intención de hacerlo, pero que sí ha sido un recurso mal llevado, es decirle a los niños, si te sigues portando mal, te voy a dejar, o te voy a llevar, o te voy a regalar, o te voy. Que muchos papás en la desesperación o en alguna generación de nuestros abuelos De allá viene. viene, ¿no? Que el coco te va a llevar, o que el ropavejero, o que el señor Sí, que sí. pasa recogiendo cartón. Entonces empezó a ver cómo se asociaba todo eso con Así el es. miedo, ¿no? Desde allá viene todo eso. Y creían que con eso ya nos ponían quietos. Bueno, pues así los educaron a ellos. Repito, no hay culpables. Ellos con la plantilla que los educaron, así nos educaron nosotros, pero nosotros le hemos venido poniendo un poquito más de cosas y ya se está disminuyendo todo esto del ropavejero, el coco. Sí, sí. Ahora, los fenómenos naturales que de niño también nos generan miedo, pero en ocasiones somos más bien los adultos que ya dimensionamos lo que puede pasar con una fuerte tormenta o relámpagos, etcétera, ¿no? Los que provocamos a los niños el miedo. Sí, un niño probablemente no le dé miedo la lluvia, pero cuando un adulto hace una dimensión muy fuerte de la lluvia enfrente del niño, entonces cree que la lluvia o el trueno es así de malo, como me lo está diciendo mi papá o mi mamá, o como lo está diciendo algún adulto que significa mucho para mí. Eso sí es muy malo, hablar de que son eventos naturales, pero que son pasajeros. A un niño para ayudarlo entonces, discúlpeme, a Adelante. identificar el miedo es, a superar el miedo es ayudándolo a identificar desde chiquito. Y a enfrentarlo. Entonces, y con a un niño, ¿cómo lo enfrentarlo. tomamos? Un niño de 5 Agarrarlo 6 de la mano, años. ven. Yo, por ejemplo, cuando tendría esa edad, vivíamos en un pueblo donde, pues ya ves, las casas tenían un patio y al fondo estaba el baño. Entonces yo me levantaba, iba al baño corriendo y venía, no pasaba nada. Pero un día al pasar por el patio para ir al baño vi 2 fantasmas. No, llegué y me metí debajo de la cama de mis papás. Y
Nos platica ahorita que regresemos Sí. de la pausa. Discúlpeme que lo dejé a medias, pero quedamos con Sí, más suspenso todavía de su sí. historia. No tardamos, estás en Platicando en Familia de Radio Mujer. Regresamos a Platicando en Familia, al último bloque de este jueves 7 de agosto. Hablamos acerca de pues el miedo en la familia. Ahorita vamos a platicar con el ingeniero Rosas acerca de cómo trabajar el miedo en familia sin antes comentarte, bueno, que yo me siento muy, muy orgullosa de todo lo que pasa en nuestra ciudad de Guadalajara, porque es sumamente representativa. ¿Tú sabías que Guadalajara fue elegida como la ciudad anfitriona para llevar a cabo el primer encuentro nacional de interiorismo? Pues sí, es maravilloso que Guadalajara sea la sede, sobre todo por este evento tan importante que, bueno, nosotros tenemos cortesías para las conferencias, boletos para que vayas, anótate con Don Ají al 31 22 11 90 36 47 18 83, ya que tus ojos y tus oídos podrán abrir expectativas para tu hogar. Sé parte de este encuentro del 13 al 16 de agosto en Expo Guadalajara y participarán 10 destacados expertos en diseño y arquitectura. No te lo puedes perder. Radio Mujer te invita, tenemos cortesías para todas las conferencias. Ve, aprende, desarrolla tu creatividad, desarrolla tu imaginación. Qué maravilloso que nuestra ciudad pueda ser sede de estos eventos tan importantes. Tenemos cortesías para ti, para las conferencias con Don Ají, apúntate. No lo dejes pasar. Ingeniero, tenemos más llamadas, ¿le damos salida? Juana María Guerra, ¿qué tan bueno es llevar un diario? Excelente. Yo les digo a las personas que atiendo que en 1890, 1900 no había psicólogos ni psiquiatras y había más neuróticos varones que neuróticas. ¿Por qué? Porque las damas tenían un diario, traían colgadas en el cuello su llavecita y en la noche se ponían a escribir a la luz de un quinqué. Vino ahora muy borracho y yo le dije, claro, cerraban, se deshogaban escribiendo. Y no había psicólogos, y los señores tendrían que ser fuertes, rezos y formales. Y las señoras al día siguiente como si nada, y ellos neuróticos. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues se tenían que beber. ¿Por qué? Porque había que anestesiar ese dolor. Las emociones. Y continuando con esto, no eran fantasmas, me agarró mi papá de la mano y me llevó, no, yo iba arrastrado, yo no voy. Y llegamos, lo que pasa es que había un tendedero, voló una sábana, cayó en un en un papayo que estaba empezando a crecer y parecía un fantasma, pero me desengañó. Y le dio mucho miedo, pero su papá lo llevó a hacer contacto con esa realidad. ¿No? Y entonces usted ya se me quitó. Entonces, a pesar del miedo, tener el valor de intentar o de enfrentar lo que sea. Y además, el enfrentar nos hace crecer. Ningún ser humano crece reconociendo sus virtudes. Todo el mundo crece reconociendo sus errores y sus fallas. Sí, ahora, ¿cómo tratarlo en familia? ¿Cómo tratarlo? No guardar el secreto. Si son 3 o 4 o más, ponerse en círculo sin que vengan segundos familiares, ni novios, ni nada, y preguntar cada quien cómo percibe tal o cual evento que sucedió en la familia. Que todo sepa lo que cada quien piensa. 2, 3 minutos, 5 minutos de los hermanos y los papás, y eso ayuda a que todo mundo sepa que todo mundo tiene tristeza o que tiene miedo, que tiene angustia, y eso disminuye. Entonces quiere decir que no soy yo solo, porque muchos se lo guardan, se callan porque no quiero lastimar a los demás. Es al revés, hablarlo. Si es uno pequeño, una cosa de un niño, pues la mamá prestarle la atención al evento y preguntarle qué sintió, para ayudarlo a enfrentarlo. Podemos hacer una descripción de emociones, ¿no? Susto, preocupación, miedo, ¿qué te genera, no? Sí. Enojo, y entonces a lo mejor el niño puede elegir. Exactamente. Elijo esto. Sí, uno puede proporcionarle, regalarle algunas palabras y él decirle, pero hay que anteponer me sentí o me siento. ¿Por qué? Porque es aceptar, y aceptación lleva al mismo tiempo soltar y perdón.
Ana María, muchas gracias por reportarte. Mi nieta tiene un hijo de 5 años. Ella volvió a casarse y ahora tiene un nuevo bebé. A mí me preocupa que su esposo le pega a mi bisnieto y ya van 2 ocasiones. ¿Qué ocurre esto? ¿Qué consejo me dan? ¿Quién le pega a quién? Tiene miedo. Mi nieta tiene un hijo de 5 años. Ella volvió a casarse y ahora tiene un nuevo bebé. A mí me preocupa que su esposo le pega a mi bisnieto, al chiquito. ¿Al chiquito, el de 5 años? Ya van 2 ocasiones que ocurre esto. ¿Qué consejo me dan? Tiene miedo de lo que está pasando. Sí, lo que pasa es que ahí el que necesita ayuda es el Señor, por supuesto. Pero, ¿qué puede hacer? Hablarlo y ponerle límites, que los niños no tienen que ver, porque al rato el niño va a crecer y se van a dar unos trancazos. O el niño va a salir fuera de la casa o ya no va a querer vivir ahí. Y van a crecer con estos miedos hacia ciertas figuras. Por supuesto que sí. Ya sea el chiquito de 5 años y el otro bebé que está recién nacido. Lo que pasa es que el Señor probablemente piense que así es como se corrigen o lo corrigieron a él. Hay que hacerle entender que no es así. Los golpes destruye, diálogo construye. La violencia nunca es buena, ni verbal ni física. Y si hay necesidad de darle una nalgada, explicarle el porqué, pero que sea nalgada disciplinaria, no autoritaria. Cuando es autoritaria es que están descargando su coraje en él. Cuando es disciplinaria se le explica y se le dije, te voy a dar una nalgada porque hiciste mal esto, nada más. Eso es disciplina, no autoritarismo. ¿Cómo trabajar el miedo en familia independientemente? A ver, si hay alguien que está rejego y no quiere compartir con nosotros sus miedos. Y si no quiere compartir, quiere decir que algo pasó en la escuela. Alguien de más confianza necesita hablar a solas con él. Y si no se puede, bueno, entonces sí recurrir a alguna ayuda de un psicólogo, una psicóloga o... algún proceso terapéutico. Algún proceso terapéutico le podemos decir, si el niño ya sabe escribir, que escriba y le ayude a quemarlo sin que nadie se entere que escribió. ¿No? Y antes que saber escribir, dibujarlo. Yo tuve una niña que le tenía miedo a su padrastro. ¿Y qué te gustaría hacer? Le pregunté. Pues encerrarlo en una cárcel. Dibújalo. Lo dibujó. ¿Y qué es una cárcel? Barrotes. Pues ponle barrotes. Y le puso barrotes. ¿Y ahora qué? Ahí se va a salir. Ponle una puerta para que no salga y un candado, le puso el candado. Ahora ya no se sale, no. Ahora grítale y dile todo lo que tienes que decirle al que está allá dentro de la cárcel. No, hombre, agarró el crayón y le pegó, le picó los ojos. Pero eso es lo que hay que hacer cuando todavía no saben escribir. Sí, para que puedan contactar con esas emociones, explicarles de lo que están sintiendo, ponerle nombre y apellido. Es correcto. Anónima, tengo mucho miedo a las alturas, ¿cómo me recupero de esto? El miedo a las alturas en cierta manera puede ser hereditario, como vieron a los papás que también tenían miedo a las alturas. ¿Qué es lo que puede ser? Validar que tiene miedo a las alturas, escribir por qué le tengo miedo a las alturas y poco a poco irse adentrando a un piso, acercarse no al balcón sino a la ventana y verá que no pasa nada y de repetirse no pasa nada y seguir escribiendo. Seguramente, si no es hereditario, seguramente lo adquirió de alguna experiencia difícil, que alguien jugando le quiso decir, uy, te voy a aventar por la ventana. No, hombre, para el adulto está jugando, pero para el niño... O alguien que te sube, ¿no? que te avienta, y caes, ¿no? Como al vacío. Exactamente, exactamente. Que de niño uno pudo haber guardado esa emoción, que es lo más... Volvemos otra vez a lo mismo. Hay que regresar al pasado o decirle, a ver, hija o hijo, ¿cuándo te sentiste así? No, pues aquella vez que mi tito, mi abuelito, lo que sea, me aventó para arriba y me cachó y eso. En ese momento es recordar cuándo tuvo un evento parecido. Ingeniero, ¿qué cree? Que ya se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco a nombre del equipo y le agradezco muchísimo a nombre propio y a nombre de todos los radioescuchas y la audiencia el haber estado presente en Platicando en Familia, compartir con nosotros, bueno, sus recomendaciones, todas las cuestiones que viene a platicar con nosotros. ¿En dónde podemos contactarlo? ¿Tiene algún número telefónico? Porque seguramente ha despertado inquietud de nuestro público. Sí, claro.
Mis números telefónicos de la oficina son 36 28 28 15, 3344 6422 y el mismo con terminación 31. Excelente. Si desean la lista, la piden a estos números y se las envían, les dan un correo y se las envían. Muchas gracias, ingeniero. Por supuesto que sí pueden hablar con nosotros o hablar a sus números, claro, y ahí hacer contacto para la lista. Muchas gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias a todos por haber estado en Platicando en Familia Radio Mujeres 40 de AM. Austin, Texas, muchas gracias por haber estado también con nosotros. Quédate a continuación en Casa con Leti y mañana, ¿cómo hablar con Dios? Vamos a tener la presencia del Padre Ricardo. No te vayas, quédate con nosotros y deja que fluya toda la información maravillosa de Radio Mujer. Hasta mañana, te quiero.